En las cápsulas anteriores hemos hablado sobre la ley, sobre la justicia, sobre el falso dilema entre la ley y la justicia y, por supuesto, de los derechos humanos como el modo y manera en que las sociedades contemporáneas contemplan hacer justicia. El día de hoy hablaremos brevemente, pero sustancialmente, sobre un tema íntimamente relacionado con la justicia: cómo acceder a ella. Para hablar del acceso a la justicia es necesario hacer algunas disquisiciones, clasificaciones y precisiones importantes que nos van a facilitar la comprensión de este problema. Para algunos, por supuesto, el acceso a la justicia es imposible, y esta forma de enfocar el asunto es equivocado. Y es un enfoque equivocado por varios elementos. Para empezar, la justicia es un paradigma, es un objetivo hacia el cual orientamos el trabajo de las instituciones sociales. Si nos referimos a los derechos humanos como el objetivo de la justicia, entonces desarrollamos políticas públicas, programas de gobierno para que la gente, los ciudadanos, tengan acceso a la salud, tengan acceso a la educación, en general al bienestar, y en el caso de la vulneración de alguno de estos derechos, tengan acceso a las autoridades de procuración e impartición de justicia, o, de ser el caso, puedan acudir a instituciones paralelas, coadyuvantes, como los ombudsman, defensores del pueblo o comisiones de derechos humanos. Pero el problema de acceso a la justicia es un problema sustancial. Debemos entonces tratar de entenderlo primero conceptualmente y después otorgar algunos elementos para comprender cómo es que se puede establecer, primero, un diagnóstico de cuáles son los obstáculos, los óbices, las dificultades o coyunturas históricas que impiden acceder a la justicia, y luego determinar el modo y manera de salvar esos obstáculos y hacer posible el acceso a la justicia. En ninguna sociedad la justicia es absoluta, la tendremos en mayor o menor medida, es un concepto graduable, porque los seres humanos constituyen sociedades imperfectas. Lo primero que vamos a hacer, y va a aparecer inmediatamente en pantalla, es definir el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, como una garantía que otorgan la Constitución y los estados. Puedes leer conmigo. El acceso a la justicia puede ser definido como un tipo o clase de derecho humano, a saber, aquella garantía que poseen los gobernados, consistente en la facultad de acceder en forma individual o colectiva y en condiciones de igualdad al sistema de medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en virtud de los cuales las instituciones del Estado prevén, amparan y sancionan eficazmente cualesquier actos u omisiones que pudieran vulnerar o vulneren los derechos humanos fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional. Si comprendemos esta definición y analizamos sus elementos, nos vamos a dar cuenta que el acceso a la justicia no es otra cosa que el conjunto, que el entramado de elementos que una sociedad democrática y un Estado de Derecho le otorgan a los individuos e incluso a grupos de individuos para protegerse y salvaguardar sus derechos humanos fundamentales. Hasta aquí la parte teórica. Pero, ¿cómo hacemos posible en la realidad el acceso a la justicia? Un primer problema que hay que poner en evidencia y con el que se suele jugar injustamente es pensar que el acceso a la justicia es un milagro. Es una situación que se puede lograr de manera fácil, haciendo mínimos cambios o tomando decisiones únicas. Es decir, como si hubiese una receta mágica para que las sociedades accediesen a la justicia. Ello es falso. Voy a explicar por qué.
Es falso, porque el acceso a la justicia está compuesto por dos elementos que debemos tomar en consideración. Hablemos entonces de dos elementos técnicos, pero muy importantes para comprender el problema del acceso a la justicia y, sobre todo, cómo solucionar este problema. Podemos hablar de factores sistémicos y extrasistémicos. Hago referencia, evidentemente, de factores sistémicos, es decir, que son propios del sistema jurídico, problemas característicos de los ordenamientos de normas a los que llamamos derecho, como sus problemas de jerarquía, es decir, la colisión entre la Constitución y otras normas, problemas de interpretación, de lagunas, etc. Hablamos de factores extrasistémicos, queriendo decir que son externos al sistema jurídico, que no tienen que ver con la calidad o nivel óptimo del sistema jurídico. Es decir, me refiero a factores ajenos a él. Esto es, los factores, circunstancias y situaciones políticas, económicas, sociales, culturales y hasta religiosas en las que está inserto un país. Los factores sistémicos son aquellos que tienen que ver con la calidad del ordenamiento jurídico. Los factores extrasistémicos son aquellos relacionados con aspectos diferentes y distintos al derecho, como los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, la corrupción, la pobreza, la falta de desarrollo en un país. Son cosas distintas, los aspectos que tienen que ver con el derecho y los aspectos ajenos a él. ¿Qué quiero decir con ese tecnicismo, pero que es muy importante que tengamos presente? Existe el llamado mito de la ley. Muchos abogados y sociedades enteras, partidos políticos, suponen y piensan que modificando la ley automáticamente cambiamos la realidad. Es un milagro, por eso se trata el mito de la ley. Y si ustedes escuchan a los políticos o a algunos juristas poco preparados, cuando les dicen que hay un problema social de injusticia social, tienen la receta mágica. Hagamos una ley, cambiemos la ley, o si se trata de un delito, elevemos la penalidad. Generalmente, las evidencias demuestran que no se resuelve nada. Y no se resuelve nada porque el mito de la ley parte del supuesto que por el solo hecho de modificar la legislación, por el solo hecho de incidir, de insertar una norma nueva en el Código Penal o tipificar, como se dice técnicamente, una conducta delictiva, milagrosamente la realidad se transforma, los delincuentes se van a portar adecuadamente o van a tener temor de que les apliquen la ley. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, en sociedades como la mexicana, la cifra negra de impunidad alcanza el 90%, es decir, que de cada 100 delitos que se cometen, solamente 10 se denuncian y solo uno se procesa, de nada sirve que cambies la ley o de prácticamente nada. La pregunta obvia es, ¿qué debemos hacer? El análisis de los elementos extrasistémicos y sistémicos apunta en esta dirección. Consiste básicamente en lo siguiente. Cuando nosotros querramos saber con precisión, porque podemos hacerlo, cómo es que se da el problema de la justicia en un país, debemos estudiar, primero, cuáles son las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que existen en ese lugar y en ese momento histórico. Porque pudiera suceder que el derecho es ineficaz porque esas circunstancias políticas, sociales o económicas son de tal magnitud que la ley resulta absolutamente incapaz de modificarlas. Es decir, que la sola modificación de la ley tampoco puede modificar la realidad. Y sin embargo, se sigue pensando que cambiando la ley cambiamos a las sociedades. No, veamos un ejemplo. Cuando hacemos un análisis de acceso a la justicia, nosotros tenemos que estudiar con cuidado qué elementos, por ejemplo, de impreparación o de corrupción existe en el sistema de procuración e impartición de justicia. Es decir, entre los fiscales y entre los jueces.
cuál es el grado de preparación que estos tienen y su nivel de actualización. Si llegaron a esas posiciones por amiguismo político o por compadrazgo, no por capacidad ni por haber superado un concurso público. Tenemos también que saber e indagar cuál es el grado de influencia que tiene el poder político sobre los jueces, sobre los ministerios públicos. Si una sola llamada del presidente de la República puede modificar una sentencia, o si el señor gobernador así lo quiere, iniciar una acción penal contra algún enemigo político. Pero aún más, también debemos conocer cuáles son las circunstancias que vive la población. En países subdesarrollados hay amplísimos sectores de la sociedad que simplemente no tienen acceso ni siquiera a la información de cuáles son los medios para proteger sus derechos e incluso no saben cuáles son sus derechos y resuelven sus disputas y sus cuitas a través de la venganza, es decir, toman justicia por propia mano. Puede darse el caso, como habrá sucedido en otras latitudes del planeta, que en el poder tenemos grupos religiosos, estados éticos, que confunden la ley con la palabra de Dios. Entonces hay una confusión entre lo sagrado y lo divino, entre el Estado y la religión, y bueno, ante esa confusión hay estados como el Talibán que violan sistemáticamente los derechos de las personas echándole la culpa a Dios. Una vez que haces un análisis de los elementos extrasistémicos, entonces sí tendrás que determinar cuáles son los defectos, limitaciones o lagunas del sistema jurídico, para entonces llevar a cabo los cambios que en consonancia con políticas públicas que modifiquen los defectos sociales, económicos, políticos y culturales, pueda hacerse un paquete completo, un programa integral, una visión holística de todo aquello que se tiene que modificar junto y al mismo tiempo para que los ciudadanos accedan perfectamente a la justicia. Las solas políticas públicas para modificar los hechos y los fenómenos sociales y la sola modificación de la ley, desvinculados, desmembrados, sin un plan y un sistema de acceso a la justicia, no sirven para nada. Por eso exijamos, cuando alguien quiere nuestro voto, que nos diga qué programa de acceso a la justicia pretende atacar en todos los ámbitos, en todos los aspectos sistémicos y extrasistémicos, aquello que hará posible que los ciudadanos podamos tener acceso a la justicia. No al mito de la ley, no a las recetas sencillas y fáciles que te dicen que en 6 meses habrá justicia en México.